Filipenses 4, versículos 10 al 23. Pero antes, hermanos, quiero que dejen ahí su Biblia abierta, pero antes quiero contarles precisamente una historia. Aquellos que han estudiado finanzas, contaduría, administración, probablemente ya escucharon esta historia. Se cuenta mucho en ese tipo de carreras. Es la historia de un empresario y un pescador. Es un empresario rico que está en un pueblo, que está paseando en el puerto de precisamente de un pueblo costero, y ve a un pescador. Y ve a este pescador en su barca modesta, ahí pues pescando algunos atunes, muy tranquilo, muy sereno el lugar, lejos de la ciudad. Y a él le sorprende cómo este pescador es muy bueno, es muy efectivo y sabe pescar de los mejores atunes. Entonces, le hace una propuesta. Y le va a preguntar antes de esta propuesta: oye, ¿cuánto tiempo te toma pescar todos estos atunes? Y el pescador dice: pues solamente un rato. Y le dice el empresario: oye, ¿y por qué no te quedas más tiempo? Puedes sacar más. Incluso podrías venderlos, podrías llevarlos al pueblo y te iría bien. Y dice el pescador: bueno, es que es lo necesario. Solamente es lo que voy a consumir yo, lo que va a consumir mi familia. Y pues probablemente si alguien más necesite, pues le comparto, pero es lo necesario, solamente lo que me voy a comer. Y dice el empresario: bueno, ¿y qué hace usted con el resto del tiempo? Y dice el pescador: duermo hasta tarde, pesco un poco, juego con mis hijos, duermo la siesta con mi esposa y por las noches voy al pueblo a tomar vino y tocar la guitarra con mis amigos. Tengo una vida plena y ocupada. ¿Ok? El empresario dice: bueno, pues no parece muy ocupado, ¿verdad? Pero le tengo una propuesta. Usted puede ganar mucho dinero pescando. Debe pasar más tiempo pescando y con esas ganancias comprarse un barco un poco más grande. Bueno, luego que se compre ese barco más grande, compra otro. Y así usted, va vendiendo a algún intermediario y ese intermediario, lo va regando, ¿no?, el pescado por la ciudad. Y bueno, con eso usted puede tener su propia procesadora de pescado. Puede hacer mucho dinero con eso, controlaría el producto y la distribución, se mudaría a la ciudad, luego a Nueva York y podría dirigir desde ahí su empresa. Y dice el pescador: bueno, ¿cuánto tiempo tarda esto? Y dice: de unos 15 a 20 años, más o menos, trabajando duro. Bueno, dice el empresario: pero aún hay algo mejor. Usted vendería sus acciones al público y se haría millonario. Y dice el pescador: ¿millonario? ¿Y luego qué? Bueno, después usted podría mudarse a un pueblito costero, dormir hasta tarde, salir a pescar un rato, ir con sus hijos, pasar un tiempo con su esposa. Y cuando llegue la tarde, tal vez ir a tomar vino y tocar la guitarra con sus amigos. Y dice: bueno, dice el pescador, eso ya lo estoy haciendo. El punto central de este relato es que tenemos lo necesario y que muchas veces no nos damos cuenta. Y a veces creemos que el éxito está en conseguir más, en ir más allá de lo que ya poseemos, siendo así que ya tenemos lo suficiente. Y muchas veces es para conseguir, ¿qué? Lo mismo. A veces les hablaba en la última predicación del año pasado acerca de unas ratas, ¿verdad? A mí me gusta mucho hablar de ratas. Bueno, a veces estamos en esa rueda de la rata, ¿verdad? Persiguiendo, avanzando, desgastándonos, yendo tras objetivos que son, al final de cuentas,
inalcanzables. Porque cuando tenemos algo, no nos es suficiente y queremos más. Y ya que lo obtenemos, luego queremos algo más, un poquito más, ¿verdad? Recuerdo mucho una predicación que mi papá utilizaba, la ilustración del Club de los 99. ¿Conocen ese relato? El Club de los 99. No, bueno, siempre es tener 99 y luego 999 y luego 9999, pero como queremos un poquito más ya que llegamos a la siguiente meta, entonces vamos llegando a los 9 y siempre falta ¿qué? Uno más, uno más, uno más. Ahora, hoy no vamos a hablar precisamente de clases de economía. Vamos a hablar de la palabra del Señor porque vamos a ver que incluso la cosmovisión del mundo en cuanto a la satisfacción, en cuanto al tener suficiente, al contentamiento, es muy diferente y se trata de una manera muy especial en la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo es un ejemplo de ello. Es un ejemplo del contentamiento. Y hoy vamos a hablar de aquel contentamiento que él tenía. ¿En dónde estaba este hombre, el apóstol Pablo, en esta epístola? En la cárcel. Estaba en la prisión. Y él va a decir que está contento. ¿Quién estaría contento en la cárcel? Yo creo que nadie. Creo que hay hombres muy maduros en la fe, pero estar en la cárcel es difícil, es duro. Incluso ir de visita a una cárcel, aunque uno no esté ahí, ya es un reto, ya es algo que incluso nos puede llegar a temblar las piernas. El ir de visita a una prisión no es un lugar cómodo. Pero el apóstol Pablo va a expresar contentamiento. Y ahora vamos a ver que en nuestra vida está llamada a obtener el contentamiento, pero también la suficiencia, no en los recursos, no como la historia que vimos al principio del pescador, no como el Club de los 99, sino en algo que es duradero por la eternidad. Bien, el primer punto, hermanos, se titula Porque todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, tengo contentamiento. Y vamos a leer los versículos 10 al 13. Dice la palabra del Señor, les voy a leer en Reina Valera revisada, actualizada. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. En todo y por todo he aprendido el secreto, lo mismo de estar saciado que de tener hambre, lo mismo de tener abundancia que de padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Este es un conocido versículo que se utiliza en muchos contextos, ¿verdad? Aquel estudiante que pues todo el semestre se la pasó de vago, llega al final y lleva a Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Aquel hombre que va a entrenar al gimnasio y lleva su playera de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquel entrenador de un equipo de fútbol que está motivando a sus jugadores y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hoy vamos a ganar. Y en el otro vestuario está el otro entrenador con el mismo versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un versículo muy malentendido, que a veces es por descuido de ver el contexto de la epístola, pero también del contexto inmediato en el texto. Y vamos a ver de qué está hablando el apóstol Pablo. Y todos los puntos que vamos a ver hoy, y los vamos a ver rápidamente porque son muchos versículos, van a llevar esta proposición, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo tanto, el primero es, tengo contentamiento.
Ahora, ¿qué está expresando Pablo en estos versículos? En primer lugar, él está expresando gozo. Dice, yo me gozo, yo me alegro. ¿De qué? De que ustedes, filipenses, han retomado el cuidado de mí. Y esta palabra retomado en el griego nos da una sensación, nos da una forma de decir que algo ha renacido, que ha revivido, como aquella flor que se marchita. Y bien, luego viene el rebrote, ¿verdad? De nuevos brotes. Entonces, con esta intención, el apóstol Pablo está diciendo, ustedes han retomado, ¿ha rebrotado algo en ustedes? Ustedes han retomado, ¿qué? El cuidado de mí. Ahora, el apóstol Pablo va a hacer un matiz porque dice, ustedes, no es que no quisieran hacerlo. No es que se les haya olvidado. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Primero, que ellos estaban dispuestos. Note ahí que dice, al fin habéis revivado vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos. Estaban al pendiente, o sea, ustedes querían hacerlo, estaban dispuestos. Pero ¿qué dice? No habían tenido oportunidad. Ahora, la comunicación, y esto es interesante, la comunicación en aquel tiempo no es como ahora, que si una misión tiene necesidad de algo, el pastor encargado puede mandar un mensaje. Oye, ¿necesitas algo? No es como en la actualidad, ¿verdad? Que si, están padeciendo los hermanos, hay enfermedad, se puede notificar a la iglesia para que oren por ellos. La comunicación en la antigüedad tardaba días, semanas, meses. ¿Cómo eran traídas estas cartas? A pie, a caballo, si es que había alguien con caballo, ¿verdad? Era a pie y tardaba mucho tiempo. Entonces era algo justificable que, una congregación probablemente diera una ofrenda o que atendiera las necesidades de un misionero. ¿Cada cuánto? Pues cada que podía o cada que lo localizaba. Porque los misioneros también no es que ellos se quedaran en un solo lugar. Estaban yendo a diferentes regiones y en esas diferentes regiones ellos iban levantando iglesias. Iban proclamando la verdad, afirmando a los creyentes en la verdad. Por lo tanto, a veces para localizar a un misionero tenías que hacerte de un hombre que o bien también era misionero o bien era un servidor del misionero y entonces sabía por dónde andaba más o menos y lo iba a buscar. Y entonces les llevaban cartas y luego la respuesta igual. Quizás la respuesta era más fácil porque ya estaba ubicado en un lugar la congregación. Pero para encontrar al misionero era algo completamente complicado. Entonces, dice Pablo, ustedes no habían tenido la oportunidad, muy probablemente era por esta situación, porque no lo localizaban. Ahora dicen, ¿qué creen? Pablo está en la prisión. Híjole, ¿cuánto más? No, si está en un lugar difícil, ¿cuánto más debe ser el apoyo de una congregación hacia ese hermano que está en un lugar difícil? Ahora, Pablo reconoce que ellos estaban dispuestos. Y creo que aquí deberíamos pensar y meditar qué pasa cuando alguien no está dispuesto a ayudar. Y cuando las formas ya no son las de la antigüedad. Ya no tardas meses en encontrar al misionero. Lo tienes al alcance de un clic, de un mensaje. ¿Qué pasa cuando sabes incluso que está en situaciones complicadas, en regiones difíciles? Pero ni siquiera hay disposición para preguntar, ¿qué necesitas? ¿Están todos bien? Lo mínimo. Esta iglesia de los filipenses es ejemplar, porque ellos saben que la meta en este mundo es que el evangelio sea proclamado. Y vamos a ver por qué hago esta afirmación, lo vamos a ver más adelante, pero
Vamos a ver qué más dice el apóstol Pablo. Él dice que está gozoso. Ahora, cuando a alguien le cae un depósito de 10,000 pesos, ¿no se pone feliz? Cierto, ¿eh? Alguien, 10,000 pesos. No, pues ya, al menos en este mes ya la libré. Me llegó lo suficiente. Ahora, vamos a ver que el gozo de Pablo no es por lo que él está recibiendo, no es por lo material. Es más, no es ni siquiera porque se han cubierto sus necesidades. El gozo de Pablo está en la humildad que están mostrando los filipenses, en cómo ellos están creciendo en la predicación del evangelio. Cómo ellos están creciendo en su fe, cómo ellos están dispuestos a servir. El gozo de Pablo no es algo que esté centrado en este mundo, sino en los frutos que el Señor está revelando, mostrando en su iglesia. Y Pablo dice, en gran manera me gocé. ¿En quién se gozó Pablo? En el Señor. Ahí está la clave. Por eso podemos afirmar que el gozo de Pablo no estaba en lo que recibía. No estaba en, híjole, ya este mes ya alcancé a pasar. No estaba en las cosas materiales, sino en los frutos de la iglesia en el Señor. En lo que el Señor está haciendo en medio de su pueblo. Y ese debe ser nuestro pensamiento, nuestra visión acerca de lo que debe alegrarnos y no alegrarnos en cuanto a los recursos y cómo se usan en la iglesia. No el que tengamos. Gracias a Dios hoy tenemos aquí este espacio para congregarnos. Tenemos una bonita lona. Tenemos sillas, tenemos todo esto, pero el gozo no está en eso. Es más, si no lo tuviéramos, también deberíamos estar gozosos. ¿En qué está el gozo? En que el Señor está obrando en su pueblo, en que el mensaje del evangelio está siendo proclamado. Por eso Pablo, unos capítulos antes, dice, a final de cuentas, el evangelio es proclamado, aunque algunos lo hagan por contienda, aunque algunos tengan una mala actitud, aunque algunos no tengan ese mismo gozo en el Señor, el evangelio es predicado. Pero Pablo reconoce que estos filipenses lo hacen con una buena actitud. Ellos están en el Señor y proclaman en el Señor. Por lo tanto, el gozo de Pablo es humilde. Y vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo. Él va a contrastar y va a decir, sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. Sé vivir con poco o sé vivir cuando tengo mucho. Y aquí alguno podrá decir, bueno, ¿cuánto es poco? ¿Cuánto es mucho? Y más adelante vamos a ver dos corrientes de pensamiento de los filósofos. Bueno, vamos a ver tres. De los filósofos de la antigua Grecia, cómo ellos veían la austeridad, cómo ellos veían lo indispensable, lo necesario, cómo ellos veían la suficiencia. Y Pablo conocía muy bien a estos filósofos. Y aunque algunos utilizan este mensaje de Pablo para hablar acerca de austeridad, bueno, el apóstol Pablo no está poniendo su vista ahí, en la austeridad. Él está mostrando las dos caras de la moneda, la escasez y la abundancia. Ahora, el apóstol Pablo, como ustedes saben, fue alguien que estuvo en el Sanedrín, que él era fariseo de fariseos, fue enseñado con el mejor maestro de la ley y él tenía una posición prominente. Él era reconocido. Pero luego él deja todo eso por seguir al Señor. Ahora, Pablo bien puede decir, yo he estado en lo más alto, en términos humanos, en términos de abundancia de riquezas. Yo también he estado
aquí donde estoy, en la cárcel. Y de hecho, él va a mencionar que él ha aprendido a padecer. Vayamos a 2 de Corintios 11, 16 al 32. Y ahí el apóstol Pablo va a dar una extensa lista de los sufrimientos, de aquello que él ha padecido. ¿Por causa de quién? Por causa de Cristo. Pero incluso él va a mencionar algo muy curioso al principio de este pasaje, porque va a hablar acerca de la jactancia en la carne. Y dice así, estoy en 1 de Corintios, 2 de Corintios. 2 de Corintios 11, 16 al 32. Dice así: otra vez digo que nadie me tenga por insensato, o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Pablo está diciendo, bueno, muchos pues se jactan, ¿no? De lo que son, de lo que hacen, de lo que dicen, pero bueno, tómenme por loco. Yo también ahí les voy, dice Pablo. Y entonces va a empezar a decir en el 22, vamos a saltar hasta el 22. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Pues también yo. ¿Son ministros de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio. Hace un matiz. Yo más, en trabajos más abundantemente, en azotes sin número, en cárceles mucho más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En viajes muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en despoblado, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchas noches pasadas en vela, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Muy bien, y luego dice, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Ahora, a Pablo pudiera parecer que le está echando en cara todo lo que ha hecho a estas personas, pero no, por eso él hace un matiz, ¿verdad? Pues como aquellos que sí lo hacen, como aquellos que sí echan en cara las cosas, así como si yo hubiera perdido el juicio, pues yo puedo decirles toda esta larga lista de lo que he padecido. Y el Señor sabe que no miento. Pero el apóstol Pablo está haciendo esto para que ellos sepan que en verdad Él sabe estar en abundancia y en necesidad, en tranquilidad y en persecución. Él ha hecho un gran cambio de vida, pero todo esto Él lo va a estimar en poco. De hecho, todos sus títulos, todos sus reconocimientos, toda su labor, todo lo que Él era antes, dice, lo estimo por basura. ¿Por causa de qué? Del Evangelio de Cristo. Y entonces, esto nos lleva a nuestro segundo punto, hermanos. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Confiamos en la provisión del Señor. Noten, y probablemente ya lo notaron, me salté el versículo 13, porque precisamente todo el mensaje gira en torno a ese versículo 13, a esa expresión de Pablo. Por lo tanto, se va a abordar en todo el mensaje. Entonces, el segundo punto es porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Confiamos en su provisión. Ahora, el apóstol Pablo dice, he recibido lo que ustedes me han mandado.
Va a decir ahí en el 14, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Ahora, ellos estuvieron ahí, los filipenses, con Pablo, recibieron los azotes, pero Pablo los toma como partícipes de la tribulación, como acompañantes de ese sufrimiento. ¿Cómo están participando ellos en la tribulación de Pablo? Bueno, ya lo mencionamos, reavivando el cuidado de Pablo. No todos han sido llamados tal vez a ir a una misión al África. No todos han sido llamados tal vez a irse a otro país. No todos tienen precisamente esta entrega y el tiempo incluso para las cosas del Señor. Pero lo que sí es que toda la iglesia es partícipe del ministerio de la proclamación del reino de los cielos. Toda la iglesia es partícipe, de una u otra forma. Los que participamos en una congregación ahora mismo, ¿cómo somos partícipes de la proclamación del reino de los cielos? Bueno, luego de que se ha convertido una persona, esa persona debe ser integrada a una iglesia. Y en esa iglesia, veíamos en el discipulado más temprano, tiene que encargarse de que esa persona no se quede tal cual está, no se quede como un bebé, sino que sea alimentado y crezca y sea fortalecido. ¿Para qué? Para que sea alguien funcional dentro del cuerpo de Cristo. Y esa función, bueno, es asignada por el Señor. Hay diferentes ministerios y aunque todos debemos desarrollar los dones del Espíritu y aunque todos estemos también mostrando el fruto del Espíritu, hay llamados especiales a un ministerio en específico. El pastorado. Y Pablo lo va a decir en Corintios, no todos fueron llamados a ser apóstoles, ser maestros. Incluso eso ya no nos tocó a nuestra época. Eso fue un llamado especial de aquella época, ser apóstol. Pero sí somos llamados a ser maestros aún. Sí somos llamados también a proclamar el evangelio. Somos llamados a servir, a apoyar a nuestros hermanos. El ministerio de los diáconos nació precisamente por eso, porque había hombres especializados en enseñar la palabra de Dios, pero había otros hermanos que les apoyaban en aquellas áreas que ellos no podían ver, que ellos no podían atender, como era el cuidado de las viudas, atender las mesas de los necesitados. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene una función dentro del cuerpo de Cristo. Y todos somos partícipes de la proclamación del reino de los cielos, de anunciar a aquel que ha de venir y que ha de hacer juicio a los hombres. Bueno, los filipenses estaban siendo partícipes con las dádivas al apóstol Pablo, y eso lo va a decir a continuación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Muy bien, ¿qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Primero, que ellos han acompañado su ministerio. Que ellos, a diferencia de otras iglesias, ellos sí han estado presentes. Ellos sí se han preocupado. Como dijimos al principio, no habían tenido la oportunidad, pero en ocasiones anteriores, Pablo hace el recuento de las ofrendas que han dado a Pablo. Ahora, nuevamente recalco, el gozo de Pablo no está en las ofrendas, no está en lo material.
está en el fruto que se está desarrollando en estos filipenses, en la actitud que está siendo formada en ellos, en el entendimiento que ellos están teniendo de la urgencia de predicar el evangelio, en compadecerse de un hermano que está en la prisión, el amar a los que aún no conocen el evangelio y amar a aquellos que lo proclaman. Cuando una iglesia se desentiende de esta labor, cuando una iglesia no acompaña a los que proclaman el evangelio, esa iglesia no ha entendido la importancia de que el evangelio sea predicado a todo hombre. No ha entendido la urgencia de que el Señor vuelve y hará juicio a las naciones. No ama a sus hermanos, mucho menos ama a aquellos que aún no son sus hermanos. Y a veces creemos que el amor es, ay, sí, vamos a permitirles que hagan sus desastres dentro de la iglesia. Vamos a permitir que traigan ideologías dentro de la iglesia. Ay, sí, vamos a tratarlos con cariño porque, bueno, pues pobrecitos, solamente quieren divertirse. Pero hay una urgencia en la proclamación del evangelio. No es un juego. Estamos en una guerra. Y aquel que no ha entendido que estamos en una guerra contra las huestes de maldad, contra las huestes de las tinieblas, es porque ni siquiera ha comprendido la magnitud de su propio pecado. Ni siquiera ha comprendido que también está en guerra con su propia carne. No ha entendido que el enemigo nos quiere derribar, nos quiere despedazar, nos quiere destruir. Pero el Señor nos ha dado medios para sostenernos firmes en el evangelio. Nos ha dado dones, como ya dijimos, para servir, pero también nos ha dado su palabra. Y de ahí no podemos movernos, porque el día que tú concedas una milla al pecado, el día que tú hagas una concesión a la palabra de Dios, o en contra de la palabra de Dios, ese día se te van a infiltrar un montón de herejías, de malas prácticas. Y por eso vemos iglesias débiles en nuestro país, que se llaman cristianos comunistas o cristianos socialistas, otros cristianos woke, otros se hacen llamar, de la prosperidad. Pero es porque no estamos cimentados en la palabra de Dios, porque la iglesia no ha entendido que debe acompañar a aquellos que predican el mensaje, porque no ha entendido la urgencia de un mundo que está en sus últimas horas, y no ha entendido la maldad de su propio corazón. Pero Pablo dice, los filipenses sí lo están haciendo. Va a decir el apóstol Pablo a continuación lo siguiente. Ok, vamos primero a 1 de Timoteo 6, del 6 al 10. Antes de avanzar. Porque va a decir el apóstol Pablo aquí en este otro versículo, en otro pasaje, va a decir, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque
los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Por qué se extraviaron muchos de la fe? ¿Por qué advierte Pablo a Timoteo de falsos maestros? Porque el corazón de estos hombres estaba ¿dónde? En las ganancias. Y Pablo le dice a Timoteo, ten contentamiento. Porque cuando tu corazón empieza a apuntar a otro objetivo, que no sea la proclamación de la palabra de Dios, que no sea fortalecer a los creyentes, que no sea amar a los creyentes y a aquellos que están perdidos, entonces en ese momento tu corazón y tu vista está en un ídolo, en las ganancias, en aquello que puedes sacar de provecho, algo que quieres para ti. Y aquí Pablo menciona el dinero porque él dice que es el mal, ¿verdad? Es de todos los males, es la causa, es la raíz. Pero vamos a ver que hay más cosas, no solamente el dinero en sí, sino cuando habla de dinero, habla de una ganancia, de donde ponemos nuestro corazón, del tesoro que estamos buscando. Y muchas veces no es dinero, muchas veces es fama, muchas veces es poder, autoridad, respeto. Muchas veces son situaciones convenientes. Y Pablo advierte a Timoteo. Y entonces aquí podemos ver un contraste entre lo que está haciendo Pablo y lo que hacen los falsos maestros. Pablo va a predicar el evangelio y va a padecer por causa del evangelio y va a considerar esto que también están haciendo los filipenses porque están en el Señor, porque su objetivo es el reino de los cielos. Porque todos van a una, todos están en la misma mente. Y entonces Pablo lo va a reconocer a los filipenses. Y esta palabra que dice de ellos, que ellos daban y recibían, es un término económico. Hoy vamos a hablar mucho de economía. Es un término económico que tiene que ver con una inversión. Ok, cuando vas al banco y dejas ahí tu dinero y te dicen que va a haber ciertas ganancias con el paso del tiempo, bueno, eso es ¿qué? Una inversión. Cuando tú compras un material y haces ahí una artesanía y luego la vendes a un precio más caro, ¿es un costo o es una inversión? Es una inversión. Tú gastas para obtener más. Ahora Pablo está asemejando esto que están haciendo los filipenses ¿a qué? A una inversión. Y aquí este versículo, les digo, puede ser muy mal interpretado. Y aquí los de la prosperidad ya estarían aplaudiendo, ¿verdad? Sí, tráete tus ofrendas y vas a recibir el doble. Pero no es lo que les está diciendo Pablo. De hecho, por eso comentábamos primera de Timoteo 6. Porque la ganancia de estos filipenses es algo que va más allá del dinero. Es algo que va más allá de una conveniencia egoísta. Lo que van a recibir los filipenses es precisamente que el Señor los tiene en cuenta. Vamos a leer nuevamente. Dice, no es que el 17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Es algo que el Señor está tomando en cuenta. Ahora, nuevamente, no es por el dinero. Es más bien el fruto que ellos están dando es algo que va a
multiplicarse. Y quiero que lo veamos así. Si nosotros ponemos de nuestro esfuerzo, de nuestros recursos, si nosotros estamos sufriendo por causa del Evangelio y nosotros acompañamos a aquellos que van a lugares a los que quizás nunca podríamos nosotros acceder o a los que no nos atrevemos a ir, y nosotros los apoyamos y los acompañamos, ¿cuál es el fruto? ¿Cuál es la ganancia de eso? ¿Recuerdan cuando veíamos también aquí en Filipenses que Pablo decía que estos creyentes eran su gozo y su corona? Ustedes son mi tesoro. Ustedes son mi ganancia. Bueno, estos filipenses también van a tener sus propias ganancias. ¿Cómo? Porque ellos están siendo partícipes de que más personas vengan al Evangelio. Y ese debería ser su gozo, que la gente está abandonando el pecado, que la gente está volviéndose al Señor, que la gente está salvando su vida. Esa debería ser nuestra máxima ambición, hermanos. Que el reino de los cielos se establezca aquí en la tierra. Que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra como allá en los cielos. Por lo tanto, si nosotros invertimos esfuerzo, si nosotros invertimos nuestros recursos, no es una pérdida, no es un costo, es una inversión. Y no es una inversión egoísta, porque estamos procurando las almas de la gente que está allá afuera. Por eso les decía, cuando alguien no acompaña la obra es porque no ha entendido cuál es la ganancia de un creyente. No ha entendido cuál es la corona, el tesoro del creyente. Que Cristo se ha proclamado, que Cristo se ha vivido y que el reino de los cielos se establezca aquí en la tierra. Ahora, eso va a suceder cuando las cosas sean renovadas. Y por eso mencionábamos un juicio. Porque después del juicio solamente quedarán aquellos que han sido nacidos de nuevo y han sido perdonados por el Evangelio de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo. Y hermanos, este es algo que a veces es difícil precisamente que lo tengamos en mente día a día, pero creo que debemos hacer este esfuerzo de que todo lo que hagamos, ciertamente lo hagamos para la gloria de Dios, pero también lo hagamos por amor a los hombres. Cuando estamos en un trabajo, en la escuela, los más jóvenes, cuando estamos en nuestra propia familia, hay gente todavía que no conoce el Evangelio, incluso aún con los que lo conocen. ¿Cuál está haciendo nuestro pensamiento en ese momento? ¿Cuál es nuestra ganancia? ¿Cómo vamos a conducirnos? Porque eso va a indicar precisamente qué es lo que anhelamos. ¿Invertimos en hablar con nuestra familia acerca de la palabra de Dios? ¿O nos esperamos solamente al domingo a un sermón de 50 minutos? ¿Invertimos nuestros recursos en poder llevar el Evangelio a los que están allá afuera? Y recursos no solamente me refiero a los económicos, nuestro tiempo. ¿Hacemos todo para la gloria de Dios y para que el reino de los cielos sea anunciado? Bueno, los filipenses lo estaban haciendo. Y Pablo les dice que tienen una ganancia.
Pero no los va a dejar ahí, sino que va a decir algo más. Va a decir que este es un sacrificio acepto delante de Dios. Un olor fragante. Incluso va a llevar a un nivel más alto, Pablo, este concepto de la inversión. Porque una inversión, bueno, podemos decir, traemos y abunda, ¿no? Después tenemos una ganancia. Pero un sacrificio, en un sacrificio, ¿qué se gana? Nada, ¿verdad? El beneficio. Cuando nosotros hacemos un sacrificio, damos algo por perdido. Cristo dio por perdida su vida para obtener una ganancia, su pueblo. Y vemos que el contraste. ¿Qué estamos sacrificando para que el mundo escuche las buenas nuevas del Evangelio? Les digo, ya ni siquiera una inversión, un sacrificio. Y he escuchado la frase, bueno, si no van tus pasos, que vayan tus pesos. Bueno, sí, si es con la actitud correcta. Pero a veces solamente es para callar la conciencia. Incluso en la actitud debe haber un sacrificio. Nuevamente, Pablo no está poniendo el énfasis en el dinero. Él está poniendo el énfasis en el corazón que se derrama por aquellos que no han escuchado el Evangelio y por aquellos que están viniendo a la iglesia, a la fe, y que necesitan ser cuidados, necesitan ser alimentados. Y vamos a terminar con esto, hermanos, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Confiamos en su buena voluntad. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, confiamos en su buena voluntad. Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que vamos a obtener de Dios? ¿Dinero? ¿Salud? ¿Qué buscamos obtener de Dios? Pablo lo deja muy claro. Dice, Dios proveerá todas vuestras necesidades, todo lo que ustedes necesiten. Y lo va a hacer, ¿cómo? Conforme a sus riquezas en gloria. No es conforme a lo que usted quiere, hermano. No es conforme a lo que usted piensa. Es conforme a sus riquezas en gloria. En gloria. Y luego dice, en Cristo. Y esta es la clave, hermanos. Dios nos ha provisto todo en Cristo. ¿Sabía eso, hermano? ¿Necesitamos algo más aparte de Cristo? Todo lo demás es abundancia. Tenemos todo en Cristo. Y quizás estamos acostumbrados a una cultura en la que, bueno, si hoy no comí carne, bueno, ya es una desgracia. No, en aquel tiempo Pablo estaba en una prisión. Y todo lo puedo, es todo lo soporto. En Cristo que me fortalece, y esta palabra fortalece, me llena de poder. Me da poder. Todo lo puedo soportar, hermanos, porque ya tengo todo lo suficiente, porque ya tengo a Cristo. Sea que nos vaya bien, sea que nos vaya mal en términos humanos. Por lo tanto, hermano, la próxima vez que pase una dificultad o pasemos una dificultad,
considere que ya tiene todo lo suficiente en Cristo. Que esta dificultad incluso trae más bendición a su vida porque le va a enseñar a ser más como Cristo. Piense también, hermano, que la próxima vez que usted padezca y lo haga por el Evangelio, es una inversión, porque eso va a resultar en que alguien más se salve. Pero también piense que es un sacrificio, porque a veces hay cosas difíciles de las que, que se nos hacen difíciles de desprendernos, porque pertenecen a la carne, pertenecen a nuestra comodidad, pertenecen a nuestra satisfacción, pertenecen a nuestros objetivos egoístas. Considere también que es un sacrificio. Pero por último, hermanos, no ponga sus riquezas en este mundo. Póngalos en el cielo, en las cosas del cielo. Y aquí quiero contarles la anécdota, no es anécdota, es más bien algo que sucedió allá en la antigua Grecia con una escuela de pensamiento que era de los cínicos. La palabra cínico que viene de la raíz de perro. Está curioso, ¿no? Que alguien le ponga a su escuela los perros. Bueno, ellos se consideraban así. ¿Por qué? Porque ellos decían que no era incluso lo necesario lo que debías tener, sino lo esencial. Y si no tenías solamente lo esencial, eras moralmente incorrecto. Me gustó mucho el ejemplo que ponía alguien que enseña acerca de filosofía, que dice, por ejemplo, si tú tienes un balde de agua y tomas de ese balde de agua, ¿es necesario tu balde de agua? Estás cubriendo una necesidad, que es tomar el agua. Y el balde te va a llevar ¿a qué? A que puedas tomar el agua. Bueno, podríamos decir, es necesario. Pero luego un pensador llamado Diógenes vio que un niño llegaba y tomaba con la mano el agua y se la tomaba así, incluso hasta como, así como perrito. Ahora, ¿el balde es necesario para tomar agua? Diógenes decía, no. Lo esencial es tomar agua. Pero el balde no es necesario, por lo tanto el balde es un lujo. Y él decía eso, y había otra escuela que hablaba acerca de la austeridad y ellos decían, no, o sea, sí necesitas el balde para tomar agua apropiadamente. Pero ahí la consideración de lo que es necesario está en tu propia mente. Es tu estándar el que te va a decir, ¿no? si lo necesitas o no lo necesitas. Y entre estas dos escuelas allá había dimes y diretes, pero a final de cuentas los dos se acusaban ¿de qué? De una falsa humildad, de quererse ver lujosos, ¿no? En la hora de verse austeros, en la hora de verse esenciales. El apóstol Pablo no estaba diciendo ninguno de estos mensajes. Padece porque sí, ¿no? Padece para que ahí todos te vean padecer, que te veas como el héroe. O no decía, no, tienes que ser cada vez más pobre porque si no, eso es inmoral. No. Él decía, sé estar en abundancia y en necesidad. Y todo eso lo puedo soportar por la causa de Cristo. Todo eso lo soporto por el Señor. Él lo lleva a otro nivel, un nivel trascendente. Porque el creador del universo me puso en esta misión. ¿Podemos soportarlos, hermanos? ¿Podemos invertir? ¿Podemos sacrificar? Y ojo, no estoy hablando de dinero. Estoy hablando de corazones entregados al Señor. Y algo que me gustó mucho es que termina Pablo, a nuestro Dios y Padre sea la gloria
por los siglos de los siglos. Amén. Soli Deo Gloria. Solo a Dios la gloria. Si yo estoy en una misión, si yo estoy proclamando el Evangelio, si yo estoy acompañando al misionero, si yo estoy abundando en la inversión, en el sacrificio, si yo he dejado de poner mi vista en las cosas materiales y ahora las pongo en el reino de los cielos, es por Dios. Es su gracia y cuidado de aquellos que demanden gloria para sí mismos, reconocimiento para sí mismos, agradecimiento para sí mismos, porque toda la gloria es para Dios. Cuidado de aquellos, porque solamente a Dios la gloria en el presente y por los siglos de los siglos. Esto es algo que va a impactar en la eternidad. Saludos finales. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo saludan. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. ¿Quiénes eran los de la casa del César, diría? Casas de César. Ok, los romanos. Curioso, Pablo está diciendo, el mensaje ha penetrado tanto, tan íntimamente en el imperio romano, que incluso los de la casa de César ya son nuestros hermanos. Esto debía ser emocionante para aquellos hombres. Es como si hoy en día dijéramos, bueno, el evangelio ha penetrado tanto que incluso hombres que están en el gobierno se están convirtiendo en nuestro Señor. Hombres que no consideraban a Dios, ahora están en nuestra casa, ahora son de Dios. Bien, muy probablemente Pablo no estaba quieto y a los mismos carceleros les predicaba el evangelio. Finaliza el apóstol Pablo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Casi siempre se termina así una carta: la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos solamente a segunda de Juan. Tuve el privilegio, ya les comentaba, de terminar esta carta y noté algo sumamente interesante en los versículos 12 y 13. Dice Juan: tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara. En el original es boca a boca, para que nuestro gozo sea completo. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. ¿Qué somos ahora, hermanos? Somos familia. Y algo que comentábamos el jueves es que nuestra familia terrenal solamente sirve para reflejar aquella familia espiritual, aquella familia celestial, aquella familia de Dios con la cual vamos a vivir mientras pasemos en este mundo. Sí, pero también por la eternidad. Va a sonar duro, pero nuestra familia terrenal no nos va a acompañar completa. Esperemos que sí, pero en muchos casos no nos va a acompañar completa por la eternidad. ¿Con quién vamos a estar por la eternidad? Con los de la familia de la fe. Y es por gracia, como está finalizando el apóstol Pablo, como finaliza todas sus cartas. Con ellos vamos a estar. Pero algo que que debemos tener en cuenta es que esa familia tiene en común ¿a quién? Al Señor. No hay comunión sin tener algo en común. Y el apóstol Juan allá dice: les escribo con papel y tinta, pero quiero verlos. La vida cristiana se vive de la doctrina y de la piedad. Si tenemos en común la doctrina, si tenemos en común a Cristo predicado fielmente
y tenemos en común la piedad, esos frutos que evidencian que somos hijos de Dios, podemos tener esa esperanza de que nos veremos por toda la eternidad. Y deberíamos también tener el gozo, ¿no?, de que nos veremos por toda la eternidad. Y así concluimos esta epístola a los Filipenses. Gracias, hermanos.